Muy buenas, bienvenido a otro vídeo de Marcos Valera. En el día de hoy estoy grabando a las 2:30 de la mañana, así que voy a hablar bastante bajo y con el micrófono. Justamente por eso me he tenido que venir aquí al salón y con esta luz que no es para nada la mejor, pero bueno, lo importante es el contenido, así que vamos a ver cuáles son las diferencias entre el sistema educativo español y el irlandés, aunque más en concreto, más que el sistema educativo en general, la universidad, ¿vale? Estamos comparando, para poneros un poco en contexto, porque yo me fui de Erasmus este año pasado al Trinity College, así que estamos comparando un poco lo que es el sistema privado, que es lo que funciona allí, con la universidad pública en España. Dejo claro antes de empezar que a mí me gustan ambas, o sea, por lo general yo critico la universidad en España, pero muchas veces también la defiendo porque me parece que dentro de lo que cabe es bastante decente. Y por supuesto que sé que hay universidades más innovadoras y distintas a lo que voy a comentar en el vídeo, pero es un poco la dinámica y la tónica general que hay en España en la universidad pública, porque no sé, por ejemplo, hay universidades que son pues innovadoras o con el tema del emprendimiento, son muy distintas, pero eso suelen ser o privadas o suele ser una universidad en concreto que especialmente ha hecho eso. Aún así, para dejarlo claro y daros un poco más de contexto todavía, yo he hecho administración de empresas en Salamanca, Universidad Pública de Salamanca, y he hecho ya los 4 años. Vamos, me queda alguna asignatura, pero realmente ya he cursado todo lo que es la carrera y he vivido toda la experiencia universitaria frente al Trinity College, como decía, en Irlanda, que lo que he hecho ha sido un año, pero sin embargo he hecho asignaturas de segundo de carrera, tercero de carrera y cuarto de carrera, y además de 2 carreras realmente, porque es business y luego está economics también. Sumado en ambos lados, que también he ido a clases por puro placer de otras carreras en Salamanca. He ido a otras de temas de negocios y tal, pero también he ido desde humanidades a algunas de ciencias, y lo mismo en Irlanda. Como yo me fui de Erasmus, no creo que sea el más correcto para hablar de las diferencias con lo que es el trato al estudiante, la facilidad de la burocracia y todo eso, porque imagino que al ser Erasmus me facilitaron las cosas, pero vamos, en Irlanda bastante sencillo, todo digitalizado. Y en España, no sé si es porque yo soy alumno de allí en lugar de Erasmus o lo que sea, pero a mí se me hace un dolor cada vez que tengo que hacer un trámite o desmatricularme de algo o preguntar alguna cosa, porque muchas veces no tienen ni idea. O los procedimientos que están detallados en Irlanda, por ejemplo, pues como que es muy claro y lo haces y ya se cumple. En España o en Salamanca por lo menos, muchas veces hay un procedimiento y luego nos envías un mail y te dicen que no, que es que ese email no era, que ese protocolo era del año pasado y ahora ha cambiado. Y eso pasa muchísimo. Vale, voy a empezar hablando de lo que son las instalaciones y la universidad en sí. Yo creo que esto en concreto, si tú estudias en una universidad privada en España, puedes comentarme por aquí si ves alguna diferencia, pero yo creo que la diferencia sustancial aquí se da porque es pública versus privada allí en Irlanda. Porque, por ejemplo, lo que decía, allí en Irlanda, yo lo que más he notado la diferencia es con la integración y lo bien que está organizado todo. Por ejemplo, gimnasio. Yo que iba todos los días, gimnasio, sauna, piscina y otras actividades dirigidas como puede ser boxeo, por ejemplo. En España creo que la mayoría de universidades o tienen gimnasio o te facilitan un gimnasio o te dan un descuento bastante grande en gimnasios, pero como que no tienen ni idea nadie. O sea, por ejemplo, en mi universidad hay un gimnasio, pero casi nadie lo sabe, y preguntas a la propia gente de la universidad y muchas veces no tienen ni idea, o te dicen sí, habla con no sé quién, y luego esa persona no te soluciona ningún problema y como que te tienes que buscar mucho tú por tu cuenta y al final pues lo encuentras y está en la otra punta del mapa y no tiene nada que ver, parece, con la universidad. O sea, podría ser un gimnasio que no es ni de la uni. En Irlanda estaba en lo que es el campus. O sea, yo por ejemplo iba a una clase y entre clase y clase, si quería, podía ir al gimnasio porque estaba en el propio campus. Y esto a mí me encantó. O sea, para mí como que integra el gimnasio en parte de la rutina universitaria, porque lo tienes ahí al lado, todos vienen de clases o acaban de ir de clases. O sea, es como un ambiente muy universitario, además de que estaban todas las clases dirigidas y todo allí muy bien organizado. Pero bueno, como digo, yo creo que eso es más tema de pública versus privada. Otra cosa interesante así respecto a la organización y la universidad, en Salamanca por lo menos, no sé si será diferente en el resto de España, pero el tema de las asociaciones de estudiantes, organizaciones, no se facilita nada de información, muchas veces ni siquiera hay, y si quieres montar grupos o tal, te ponen trabas o es un coñazo, la verdad. O sea, yo por lo menos he intentado meterme en movidas de política o de económicas y para mí se me hizo súper complicado, o luego no facilitaban nada para que se organizasen y demás. Y allí en Irlanda hay una cosa que se llaman las sociedades, que podías meterte a cualquier tema. O sea, yo me metí en muchísimas, pues no sé, te gusta el chino, te metes a eso. Lo que decía boxeo, pues hay una sociedad de gente que hace boxeo
y se comparten rutinas, se entrenan juntos, no sé, también había de viajes internacionales, había de, pues yo qué sé, ¿te gusta Brasil? Pues te metes en eso y como que se comparte sobre esa cultura, y lo mismo que había sobre países o idiomas, como te estoy comentando, pues no sé, habría de póker, había de Quidditch, por ejemplo, de Harry Potter, pues había de una barbaridad de cosas, de juegos de rol, no sé, de muchísimas cosas, por ejemplo, pues eso, juegos de rol. Y yo es que no me imagino cómo se quedaría la gente de la universidad en España si tú le dices que quieres como montar una organización de, no sé, de e-games o de juegos de rol, como decía. Yo creo que en España es que se piensan que les estás vacilando, y allí sin embargo funcionaba bastante bien. Y bueno, otro punto que quizás es porque fui Erasmus y lo noté más, en Salamanca por ejemplo también hay bastante multiculturalidad y hay estudiantes de todos los lugares, pero allí como que había muchísima gente y se integraban todos. Es decir, no sé, había gente de la India, muchísima, había gente de toda Europa, había gente también de Estados Unidos, de Latinoamérica. La verdad es que había bastante pocos dentro de la universidad. Pero en Salamanca yo lo que veo es como que la gente de Erasmus solo va con Erasmus, y dentro de la universidad todos son españoles, aunque bueno, en concreto Salamanca hay gente de toda España. Vale, vamos allá con lo importante, que yo creo que esto ya no tiene nada que ver con que sea privada, pública, obviamente al final pues interfiere, pero realmente en España si se quisiese se podría hacer así. O sea, es lo que más depende, quizá esto ya es de los profesores. El temario, como decía, ¿cuál es la diferencia fundamental que he visto? Es la actualidad de los temarios. Por ejemplo, en administración de empresas importa muchísimo que las cosas estén actualizadas, y yo en España lo único que veía era constantemente lo mismo. O sea, contabilidad súper atrasada, anticuada, lo mismo con el marketing, que había cada profesor, pues no sé, puntualmente que te encontrabas, que te contaba, pues no sé, sobre embudos de venta. Yo fui como lo más actual que he visto. Pero allá en Irlanda veíamos papers de lo que se había sacado en marketing el año pasado. O sea, no sé, pues Starbucks ha hecho esto y se ha hecho un estudio acerca de esa empresa y hemos investigado qué tal. Y nos tirábamos un día estudiando sobre eso. O sea, como que los fundamentales se ven en primero y segundo, porque en las asignaturas de segundo sí que se veían los fundamentales de las 4 P's del marketing, bla, 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 la ventaja comparativa en economía, cosas más básicas que son importantes. Pero después ya se dedican a, digamos, cosas concretas, que lo que mola aquí es que tú realmente, como te tienes que estudiar por tu cuenta, pues todos esos papers, tú tienes que saberte los básicos. Y si no te los sabes, cuando tú estás investigando o haciendo un ensayo o lo que sea, tienes que investigarlos y te los vas a aprender, aunque no te estén diciendo todo el rato las 4 P's del marketing. Sin embargo, en Salamanca yo muchas veces es que veo que hay asignaturas que se podrían eliminar porque es lo mismo que había dado el año pasado. Las 4 P's del marketing yo las he visto los 4 años, por ejemplo, el marketing mix, todas esas mierdas que son importantes porque son básicos, pero los veía repetidos una y otra vez. Así que yo creo que en eso gana de lejos Irlanda. Vamos, al final, si tú te tienes que aprender cosas complejas por tu cuenta, te vas a tener que chapar los básicos y se aprende muchísimo más y acabas mucho más actualizado y sobre todo como sabiendo mucho más profundo la materia que tú estás estudiando. Otra dinámica que me parece brutalísima, o sea, brutalísima. Esta idea no sé cómo no la implementan en España, imagino que es porque es bastante rígido todo el sistema, y son las electives, que las llaman allí, o asignaturas que serían como complementarias o que puedes elegir. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, estoy haciendo administración de empresas, ¿no? Algo de negocios o tal, pues dentro de mi carrera hay contabilidad, pero no me salgo de ahí. O sea, yo no concibo en España estudiar, no sé, algo de medicina o algo de artes. Aunque sí que si tú te pones a investigar por tu cuenta, que fue lo que yo hice y por eso he ido a otras carreras, hay como una movida que se llama, no sé, la matrícula modular o algo así, que tú puedes coger asignaturas de otras carreras. Pero es súper complicado, no se facilita nada y de hecho no computan como créditos de tu carrera. Y lo que sucede allí en Irlanda es que cada año, o cada cuatrimestre, perdón, creo que es, puedes elegir una asignatura que cuenta para créditos de tu carrera, que te dan a elegir y es de otra temática completamente distinto. Me explico, por ejemplo, yo que hacía administración de empresas, podía coger pues cosas tipo genética, puedes coger historia del arte o puedes coger idiomas. Yo, por ejemplo, cogí chino en el segundo cuatrimestre. O sea, puedes elegir de un abanico bastante grande y luego te sirven para tu propia carrera. Esto al final hace que tú no estés como solo centrado en un ámbito, sino que tengas una visión mucho más amplia de lo que son las cosas y luego además lo puedes mezclar. O sea, por ejemplo, para, no sé, para marketing, si tú estudias genética, seguro que puedes intentar mezclarlo y al final genera mucha más creatividad, genera, a mi parecer, muchísimas cosas positivas todo esto de mezclar temarios. Siguiente punto que a mí siempre me ha molestado muchísimo de la universidad en España y es la asistencia a clase.
Yo, para que te hagas una idea, era una persona que he ido bastante a clase. O sea, de estas que tú puedes considerar un friki. Obviamente, solo con las que me gustaban. O sea, por ejemplo, contabilidad, que me parece un coñazo, pues muchas veces intentaba no ir. Pero por lo general, pues no sé, en marketing a veces he ido a grupos de por la mañana, he ido a grupos de por la tarde. O sea, la misma clase la repetía si era con un profesor bueno y que era interesante. Pero en España, por si no conoces el sistema, está el plan Bolonia, que por lo general cambia un poco según universidades y tal. Pero lo que quiere decir es parte de evaluación continua, es decir, tienes que ir a clase y la asistencia cuenta o hacer trabajos cada día o participar, y luego el examen final, que suele ser más o menos en mi universidad es 40% evaluación continua, participación, asistencia, etcétera, 60% examen final. ¿Cómo funcionaba allí? Ahora comentaremos los métodos de evaluación, que va a ser lo último que voy a comentar en el vídeo. Pero la asistencia era completamente voluntaria. En alguna asignatura, como tenías que hacer trabajos todos los días, pues obviamente si quieres la nota tenías que ir. Pero bueno, además de que te dan muchísimas facilidades para que si no lo quieres hacer, pues puedes hacer, no sé, un trabajo y en su lugar puedas aprobar desde ahí. Si no vas, no pasa absolutamente nada. O sea, no te joden, no te quitan nota, no te dicen nada. Es como que te dan total libertad para organizarte la universidad como tú quieras. O sea, en España parece como que tienen que estar ahí encima de ti, como si fueran tus padres realmente. Es que llegas tarde a clase. Yo, por ejemplo, me ha pasado porque tenía que currar. Yo estuve currando de repartidor y luego a la vez con la movida que yo hago online y tal. Pues lo que me sucedía era que, no sé, llegaba 20 minutos tarde y te echan una bronca como si fueran tus padres porque has llegado tarde y realmente es una carrera que estás estudiando tú. O sea, ¿por qué te tienen que echar la bronca? Por llegar tú tarde. O te bajan nota o lo que sea. Yo entiendo que se pueda concebir como una falta de respeto, eso sí, al profesor o lo que sea. Pero pues simplemente que no te dejen entrar y listo. Pero es como si te quitasen nota o lo que sea, como si lo estuvieras haciendo mal. Cuando lo suyo es que tú, que has decidido por tu cuenta estudiar una carrera, pues puedas organizarte como quieras. Así que eso la verdad que yo he visto una diferencia abismal. O sea, como que por ejemplo en España, pues si no vas, te pierdes una información y como si el profesor fuera en tu contra y te dice, no, es que lo comentamos en clase tal. Allí, aunque lo comenten en clase, te ponen un email y a la vez te lo ponen en la plataforma online. O sea, como que intentan facilitarlo al máximo. Y de hecho, el día a día, yo a las asignaturas que iba, pues era un tío se levanta a la mitad de las clases y se pira y no tiene que dar explicaciones, pues simplemente quizá tiene otra clase o se quiere ir al gimnasio. Pero en España, o sea, yo lo de levantarme en mitad de la clase e irme, yo no lo concibo. Igual en algunas universidades muy grandes o lo que sea, sí se puede hacer, pero vamos, yo por lo menos lo que he visto no. Pero en general lo resumiría un poco así, como que en España están encima de ti, parece como si fueran tus padres, no dejan casi nada de independencia, ya allí era como tú eres independiente, tú te estudias lo que tú veas de la forma que tú veas. Obviamente hay un reglamento y hay una forma óptima, por así decirlo, de recomendación para estudiarlo, pero no sé, te dan muchísimas referencias, te dan muchísimo material para que tú te lo mires. Yo en España, que eso la verdad es que lo agradezco, intentaba hablar con los profesores, pero es que justamente es como que si tú no tomas la iniciativa de ponerte a hablar con los profesores y decirle, oye, ¿qué libros me recomiendas sobre esto? Oye, sobre esto quiero aprender más, realmente aprendes muy poco. O sea, como que si no te tomas tú como la iniciativa de querer aprender más o de preguntar, no sé, esto en la biblioteca, ¿qué puedo aprender más sobre ello? Y luego los profesores, la verdad es que yo lo agradezco muchísimo porque pues si te dicen, pues mira, yo te voy a presentar que se nota que te gusta a esta persona y que te lo explique, o ellos mismos están súper ilusionados de que te interese y te recomiendan libros y tal, pero es como que la desilusión, tanto por parte de alumnos como de profesores, al final lo hace un efecto bola de nieve. O sea, como los alumnos sudan, los profesores sudan de enseñarlo, como los profesores sudan de enseñarlo, los siguientes alumnos al final sudan de aprender. O sea, yo empecé la carrera en España súper ilusionado ahí, negocios, tal, y he acabado quemadísimo y que me apetece ya quitármela de encima. Finalmente, ya acabo el vídeo rápido para no enrollarme más, lo que decía de la forma de evaluar. En España, por lo general, era así, ¿no? 40% evaluación continua, aunque cambie un poco según asignaturas, carreras y tal. Y luego 60% examen final. Por lo general son tests, no sé, trabajos, cosas así que a mi parecer suelen ser bastante peñazo y como si fuera una carga, ¿sabes? Como si son cosas que tienes que hacer por obligación. Y luego el examen final, que eso es lo típico de siempre. A mí lo que me gustó de Irlanda era que, vale, sí, en algunas asignaturas era bastante similar el esquema, pero al final la forma de evaluar la elegía cada profesor. O sea, había asignaturas, y de hecho en algunas carreras era la dinámica que predominaba, no había que hacer ningún tipo de examen. Yo en algunas asignaturas, por ejemplo, marketing contemporáneo creo que se llamaba, no tuve que hacer examen. Y de hecho, para evaluar
daban diferentes opciones, podías hacer trabajos o podías hacer una presentación o podías, no sé si había una especie de examen online o tal, pero como que daban muchísimas facilidades y son cosas que por lo menos a mí me apetecía hacer, o sea, como que me apetecía hacer una investigación sobre algo nuevo que nadie sabía y tal, y descubrir cosas nuevas y aprender movidas nuevas mientras lo estoy haciendo. Sin embargo, lo que me sucede en España es que tanto la evaluación continua, o sea, el examen final, bueno, yo lo entiendo, pues de alguna manera tienen que evaluarte, que sabes y que has obtenido las competencias y tal. Pero no sé, en la evaluación continua muchas veces parece como que no saben qué poner y dicen, venga, este mismo trabajo. Y lo has hecho el año pasado casi igual, o lo coges de internet, porque es que son las mismas cosas de siempre. Y yo os lo ejemplificaba con las 4P del marketing, pero es que seguro que tú en tu carrera, si estudias en España, lo has visto similar. O sea, como siempre haciendo lo mismo, los trabajos suelen ser cosas pues no muy innovadoras y que tratan siempre los mismos temas, por lo que a mi parecer, la verdad, deja bastante que desear, pero bueno. Espero que te haya resultado interesante. Si no estás de acuerdo o crees que hay diferencias, porque yo sé que en España depende mucho de las carreras y tal, pero en líneas generales la dinámica que hay, como decía, es que es esta. O sea, yo he visto varias carreras, varias universidades y en distintas ciudades y, como decía, aunque tengas, no sé, en la Autónoma de Madrid un profesor que es brutal en economía y aprendes la hostia y es súper innovador, vale, pues eso puede suceder. Pero por lo general, a mi parecer, es así. Como digo, si a ti te parece que es lo contrario, deja que tu experiencia, o si eres de Latinoamérica, que yo no tengo ni idea de cómo funciona allí, puedes dejar también algunas diferencias o similitudes, o si crees que se asemeja más tu sistema al español, o a lo que he comentado yo que funciona como en España, o al irlandés. Eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el vídeo de mañana.